Hoy día vamos a conversar respecto de la terapéutica de la diabetes mellitus. Lo saluda el doctor Joseph Sánchez. Bien, para respecto a la diabetes, vamos a hablar de las generalidades de la diabetes mellitus. En primer lugar, como ustedes saben, la diabetes, al igual que la hipertensión arterial y enfermedades dentro de las enfermedades cardiometabólicas, como las dislipidemias, también avanzan a nivel mundial debido principalmente a los diferentes hábitos de vida que se están presentando actualmente relacionados con la alimentación chatarra, con el sedentarismo. Definitivamente influyen factores genéticos, entre otros. Bien, respecto de la diabetes hay que entender que es una pandemia a nivel mundial. La incidencia aumenta cada año y se estima que padece más de 180 millones de personas en todo el mundo de esta enfermedad. E incluso se espera que para el año 2030 pueda duplicarse. Recordemos que la diabetes no es una sola, no hay que considerarla como una sola enfermedad, sino como un grupo de síndromes que se caracterizan por elevación justamente de la glucosa, a causa ya sea de una carencia relativa o una carencia absoluta de insulina, que ya entendemos el mecanismo fisiológico por el cual actúa la insulina, permitiendo que las células aprovechen eh, la glucosa sanguínea. Con frecuencia la liberación insuficiente de insulina se agrava por un exceso de glucagón, además esta hormona contrarreguladora. La Asociación de Diabetes mellitus americana reconoce cuatro grupos clínicos de diabetes. La Asociación de Diabetes en general, perdóneme, reconoce cuatro tipos clínicos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es aquella denominada anteriormente como insulina dependiente, la diabetes de tipo 2, la no insulino dependiente, la diabetes gestacional, que básicamente se describe como una intolerancia a los hidratos de carbono que se inicia o se reconoce por primera vez en el embarazo y por supuesto puede provocar algunas alteraciones en el producto como la macrosomía fetal, distocia de hombros, por ejemplo, un parto difícil, así como también cuadros de hipoglicemia neonatal para los que hay que estar preparados al momento del parto. Incluso estudios recientes mencionan de que puede existir una tendencia ya de la madre a generar diabetes pasada la gestación y también una posible presentación de diabetes en el producto como consecuencia de esta diabetes gestacional. Finalmente, se describen otras causas y a los otros tipos de diabetes ocasionados por otras causas, ya sean como defectos genéticos, inducidas por medicamentos, etcétera. La dieta y el ejercicio o la administración de insulina son eficaces definitivamente en el proceso de control de la diabetes, que como ustedes comprenderán está relacionada con una serie de factores ambientales, al igual que la presión arterial, factores socioculturales, factores de hábitos relacionados con la vida misma, el sedentarismo, la mantención de la obesidad por tiempos prolongados. La edad, por supuesto, al igual que la hipertensión, la diabetes también se presenta hacia una edad un poco mayor, hacia estamos hablando de 50, 55 años en adelante, aunque estamos viendo casos, por supuesto, que se presentan con anterioridad. Los factores genéticos, el tabaquismo que genera finalmente alteración del endotelio vascular, puede estar indirectamente también relacionado con el daño cardiovascular y por supuesto el daño cardiovascular se asocia también con un daño general del funcionamiento de órganos, incluido el eh, páncreas. Bien, solamente recordarles respecto de la regulación de la glicemia en nuestro organismo. Estos dos gráficos que les he colocado solamente son un recordario de lo que ustedes ya conocen respecto de la fisiología del manejo de la glicemia en nuestro organismo, del manejo de la glucosa en nuestro organismo, donde hay una serie de órganos implicados desde el sistema propiamente gastrointestinal, el estómago, así como parte de la regulación cerebral también, que controla el apetito, la ingesta de alimentos, la función
finalmente de hormonas liberadas a nivel intestinal, el metabolismo a nivel hepático, el metabolismo a nivel graso, el acúmulo de tejido graso, el metabolismo que ocurre o el aprovechamiento de la glucosa a nivel muscular, relacionado con la tolerancia, también con la intolerancia a la glucosa posteriormente. Por supuesto, la función directa del páncreas en la producción de insulina de glucagón. Si cabe mencionar algunos de los órganos que no se encuentran ahí como parte de los reguladores de la glucosa, que tienen que ver con el sistema hormonal, como les he puesto en el gráfico derecho, por ejemplo, también directamente podríamos hablar, si bien es cierto, en el gráfico del lado derecho está mencionada la glándula suprarrenal, con la liberación, por supuesto, de hormonas reguladoras o estimulantes, también como el cortisol, hormonas adrenérgicas relacionadas con el manejo del azúcar. El riñón mismo también debemos de considerarlo como un regulador de la glicemia, pues ustedes saben de que básicamente toda el azúcar que llega hacia el filtrado glomerular, hacia la nefrona, es absorbida, prácticamente casi toda el azúcar es absorbida a nivel renal, y por lo tanto también podría ser un mecanismo por el cual podríamos regular además la eliminación del azúcar. Y dicho sea de paso, como existen fármacos reguladores de la glicemia a ese nivel. ¿Cómo se hace un buen tratamiento, una buena terapéutica de cualquier enfermedad? En primer lugar, pues por supuesto que haciendo un diagnóstico oportuno, un diagnóstico certero, un diagnóstico definitivo de la enfermedad y categorizándola, como lo hemos conversado anteriormente, como fue el caso de las pacientes con hipertensión arterial. Entonces, este cuadrito simplemente para recordarles que cuáles son aquellos criterios diagnósticos de la diabetes o trastornos relacionados con la glucosa, para poder identificar, por supuesto, cómo tratar a un paciente. Recordemos que aquí lo que importa respecto a la glicemia en ayunas eh, es el diagnóstico que tenemos como tamizaje actualmente. Por supuesto, indicamos a las personas a partir de los 40 años normalmente que se hagan en general como parte de chequeos preventivos, un chequeo de la glucosa. Y por supuesto que el diagnóstico de la diabetes se hace cuando los valores están por encima o iguales a 126 miligramos por decilitro. Es así que también cuando detectamos glucosa alta o en estadios de prediabetes entre 100 y 125, enviamos a hacer normalmente al paciente un test de tolerancia a la glucosa, donde a raíz de este test, post la carga de los 70 gramos de glucosa, la glicemia debería de estar a las 2 horas menor de 200 miligramos por decilitro, eh, entendiéndose un rango de intolerancia a la glucosa o de prediabetes entre 140 y 199. Respecto a la hemoglobina glicosilada, característico, los rangos de normalidad van por debajo de 7%, es, debajo en realidad de 6,5 idealmente, y el diagnóstico de la diabetes se hace cuando los valores se encuentran igual o mayor de 6,5%. ¿Cuáles son los factores de riesgo además para hacer un buen diagnóstico? Por supuesto, consideramos, eh, complementamos nuestra información con el paciente consultando o estudiando también sus factores de riesgo. Entonces acá en este cuadro se están especificando cuáles son aquellos factores de riesgo importantes a considerar dentro de los pacientes con diabetes. Incluso nos sirve para hacer, por supuesto, prácticas preventivas de la diabetes, que es principalmente nuestra función como médicos preventiva, ¿no? En ese caso, los índices de masa corporal mayores a 25 es un factor de riesgo para diabetes, el perímetro de cintura mayor de 80 en mujeres y 90 en hombres, eh, valores mayores de 94 en hombres y 90 en mujeres indican un exceso de grasa visceral, por supuesto, también son factores relacionados con el riesgo de diabetes.
antecedentes familiares, procedencia rural, imagínense eh, con una urbanización reciente. ¿Por qué ocurre esto? Interesante porque las personas que vienen del entorno rural normalmente tienen un tipo de alimentación que luego al cambiar con la alimentación que normalmente se ve en la urbe, que es una alimentación justamente relacionada con la comida rápida, con frituras, con alimentos chatarra, es probable que esto, o mejor dicho, esto ya se ha visto como un riesgo probable para contraer la diabetes. Antecedente obstétrico de diabetes gestacional, por supuesto, como les había indicado anteriormente, o un niño macrosómico, enfermedad isquémica coronario-vascular, de arteriosclerosis, hipertensión arterial, el primo hermano, por supuesto, de la diabetes, ya que el daño vascular que ocurre trae como consecuencia pues una falla a nivel y un daño a nivel del páncreas, los triglicéridos aumentados, el colesterol HDL disminuido, el bajo peso al nacer también, o también la macrosomía, los dos extremos, el sedentarismo, los adultos con escolaridad menor, ya que la información preventiva no le llega adecuadamente, enfermedades asociadas a deterioro cognitivo, déficit de atención, esquizofrenia, apnea, cánceres, esteatosis hepática, síndrome de ovario poliquístico y acantosis nigricans, que es un rasgo característico también que lo encontramos en las personas con sobrepeso, más que nada con obesidad, y es un rasgo muy interesante característico de una intolerancia a la glucosa. Quiero empezar esta vez con el manejo no farmacológico de la diabetes. ¿Cuáles son las recomendaciones nutricionales para la diabetes? Obviamente hablando de la diabetes en general, principalmente de la diabetes de tipo 2, aunque se utiliza para la diabetes en general. La distribución del origen de las calorías del paciente con diabetes y sin nefropatía manifiesta debe de ser de entre 40 y 60% de carbohidratos, 30-45% de grasas y 15-30% de proteínas. Los suplementos, ¿qué más dice? Los suplementos es una recomendación de grado B. Los suplementos de ácidos grasos poliinsaturados como omega 3 pueden emplearse para reducir los triglicéridos, pero no hay evidencia de que reduzcan el riesgo cardiovascular. Es una recomendación de grado AA. Recordemos de que ustedes como médicos van a enfrentarse a una sociedad en la que los pacientes vienen leyendo por el internet o vienen recomendándose a través del boca a boca, también en la utilización de algunos suplementos nutricionales y dentro de ellos también el consumo de los omegas famosos son uno de ellos. Sin embargo, la evidencia nos muestra de que pueden emplearse para reducir los triglicéridos, pero no hay una evidencia de que este consumo pueda reducir el riesgo cardiovascular, que son dos cosas medidas de forma distinta. En personas con diabetes de tipo 2 y nefropatía, la ingesta diaria de proteínas puede alcanzar el 30% de calorías y no debe ser menor a 1 gramo de proteína por kilo de peso por día. La recomendación de grado B. La restricción de proteínas no ha demostrado proveer protección renal en pacientes con diabetes tipo 2. Esto también es importante que lo conozcan porque muchas veces se les limita a los pacientes en la ingesta proteica cuando tienen diabetes por obviamente buscar evitar el daño renal. Sin embargo, la evidencia indica que no se ha demostrado proveer una, una mejora. Por su parte, el uso de los edulcorantes, como la sacarina, la sucralosa, se pueden emplear en pacientes con diabetes de tipo 2 sin superar la ingesta diaria aceptable para cada uno, según la recomendación C. Recordemos que estos edulcorantes durante los últimos años han sido bastante estudiados y si bien es cierto, reemplazan la ingesta de glucosa y pueden y pretenden reducir de esta forma los niveles de glicemia en sangre. Sin embargo, cada vez son más los estudios que demuestran que los efectos posteriores, aparte de la irritación gástrica que pueden producir en algunos pacientes sensibles, también se ha evidenciado de que posteriormente a la ingesta, al hábito de ingesta de edulcorantes, eh, eh, lo, lo sucede un aumento, un incremento de los apetitos por el sabor dulce. Entonces, deberíamos de tenerlo presente, además de que se han visto algunos relacionados con aparición de algunos tumores en experimentos preclínicos
y por lo tanto tienen unas dosis establecidas para cada uno, las cuales invito a que puedan revisarlas. Por su parte, los productos dietéticos o light, ¿cuál es la recomendación respecto a los productos light? Solo tienen el potencial de brindar beneficios cuando sustituyen y no cuando se adicionan a otros alimentos que brindan un mayor aporte calórico. Esto es muy importante que lo entiendan los pacientes. Ustedes como médicos van a tener que recomendarlo así, porque muchos de estos pacientes dicen, bueno, yo como mi alimento light o tomo mi bebida light o tomo ¿no? Mi ensaladita light, pero se están atracando de todas maneras con otro tipo de alimentos de alimentación regular y eso no es. O sea, la alimentación light sirve para poder o funciona cuando sustituye, más no cuando se adiciona sobre la comida básica, obviamente, ¿no? A las personas con diabetes de tipo 2 que consumen alcohol, se les puede permitir hasta un trago por día en mujeres y hasta 2 tragos por día en varones. Ahí están los equivalentes a qué corresponde. Un trago equivale a 12 onzas de cerveza o 4 onzas de vino. Estamos hablando de una botellita de personal de cerveza al día o una, una copita de vino o una onza y media de destilados como el whisky, por ejemplo, tragos cortos. Se permite limitar el consumo de sal a menos de 4 gramos al día en personas con diabetes 2, una recomendación de tipo B también. Obviamente, al tener la hipertensión y la diabetes como íntimamente relacionados, pues definitivamente algunas recomendaciones funcionan para ambos, por supuesto. La dieta mediterránea y la dieta DASH cuentan con evidencia que sustenta su empleo en pacientes con diabetes. El consumo se asocia a menor incidencia de diabetes. Además, ya estos estudios a nivel mundial han demostrado que estas dietas pueden funcionar para tanto para el control de la diabetes como también para la aparición de la misma. Respecto de este punto, estamos en el tratamiento no farmacológico de la diabetes y quería abordar primero el tratamiento respecto del aspecto nutricional. Pero lo que les voy a comentar a continuación es bastante interesante. Cuando les preguntan a ustedes, o cuando preguntan los pacientes, o cuando se preguntan entre los médicos, ¿existe la cura para la diabetes? Esta es una pregunta muy interesante que hasta hace algunos años atrás eh, existía un no definitivo, no hay una cura para la diabetes. Actualmente, la mayor parte podría decir definitivamente que no existe una cura para la diabetes. Sin embargo, aquellos que se adentran al estudio del manejo del tratamiento de la diabetes, incluyendo el tratamiento bariátrico como una herramienta quirúrgica a utilizar en los pacientes que tienen diabetes y además que tienen problemas de obesidad mórbida, esta respuesta a la pregunta de la cura de la diabetes llega a cierta controversia. ¿Por qué? Porque ya estudios han demostrado que existe una remisión de la diabetes posterior al tratamiento bariátrico en estos pacientes que tienen niveles altos de índice de masa corporal y diabetes. Entonces, ¿qué dicen las recomendaciones? Que en pacientes con diabetes de tipo 2, con índice de masa corporal mayor de 40, la cirugía es la terapia de elección, incluso los resultados son altamente positivos con una alta frecuencia de remisión de la enfermedad. La cirugía debe ser recomendada en aquellos pacientes quienes otras intervenciones, por supuesto, han fallado en consecuencia de la meta de reducción. No es fácil operar, por supuesto, un paciente con diabetes y aparte los riesgos que implica la misma intervención quirúrgica en pacientes con diabetes, la hace pues tenerla en consideración, pero tomarla con las medidas restrictivas y la seguridad del caso. La cirugía bariátrica puede ser recomendada en pacientes también con índice de masa corporal mayor de 35, en particular si no se logra el control de la glicemia con cambios terapéuticos, estilo de vida, farmacológicos sin intervenciones destinadas al control del peso. O mejor dicho, cuando estas intervenciones de control del peso han fallado también. En pacientes, mientras tanto, con IMC entre 30 y 35, se puede considerar una cirugía bariátrica si el control glicémico es difícil, a pesar del manejo óptimo e intensivo, particularmente si hay comorbilidades adicionales a la diabetes de tipo 2.
y otras intervenciones destinadas al control del peso han fracasado. Como les repito, con la salvedad, obviamente, de lo que implica tener una cirugía mayor, como es en estos casos. No se recomienda la cirugía bariátrica de ningún tipo en pacientes con diabetes de tipo 2 con IMC menor de 30. Y es que ahí está las diferentes técnicas de cirugía bariátrica y sus impactos en los desenlaces relacionados con la remisión de la diabetes, los pacientes con mejoría de las dislipidemias, mejoría en la hipertensión arterial, pérdida de peso y morbilidad a un año para tenerlo en consideración. Vamos entonces ahora con el manejo farmacológico de la diabetes. Respecto del tratamiento farmacológico, ¿qué es lo primero que tenemos que conocer, que refieren las guías? Es que se prefiere iniciar el tratamiento farmacológico al momento del diagnóstico, simultáneamente con el inicio de las modificaciones del estilo de vida, según la recomendación B. He basado, por si acaso, la exposición, jóvenes, con la guía vigente de la Asociación Americana, perdón, de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, la ALAT, y bajo esas recomendaciones, que es la más cercana a nosotros, que es la ideal tomar como referencia actualmente. Sin embargo, a propósito de la clase anterior también de hipertensión arterial, recordemos que las guías son eso, guías clínicas, son pautas orientadoras basadas en evidencia para poder efectuar una adecuada terapéutica médica. Sin embargo, no reemplazan en absoluto al criterio médico. Se los refiero porque cada uno de los pacientes es un mundo distinto y hay que saber en qué momento actuar de una determinada manera respecto de su terapéutica. Dicho esto, las guías recomiendan, por supuesto, todas las guías en consenso también, incluida la americana, la europea. Obviamente recomiendan tratar a la diabetes desde el momento de su diagnóstico, en simultáneo con las modificaciones del estilo de vida de manera farmacológica. A diferencia de los pacientes con hipertensión, donde podría haber una chance eh, no medicamentosa y solamente orientada a estilos de vida en pacientes con bajo riesgo, con hipertensión arterial de grado 1. Debemos de ser muy conscientes, jóvenes, de todas maneras, de nuestra realidad. Por ejemplo, las guías en hipertensión arterial indican que al paciente se le puede dar una chance sin medicamentos y solamente con modificación de estilo de vida por 3 meses, por ejemplo. Eh, en otras palabras, un tiempo muy corto para mejoras con cambio de estilo de vida, una chance muy breve con relación a cambio de estilo de vida. Sinceramente, por ello, es que muchas veces, y hay cosas que no pueden ser cambiadas, chicos, o sea, imagínense una persona sedentaria la mayor parte del día en su trabajo, sentado, con obligaciones laborales importantes, que no tiene a nadie quien le cocine y que no tiene tampoco acceso a una alimentación adecuada, que no tiene horarios para poder hacer ejercicio. Si nos ceñimos, por ejemplo, si lo vemos como un paciente frente a nosotros y tiene una hipertensión de grado 1 con bajo riesgo cardiovascular, si nos ceñimos a una guía, estaríamos diciéndole, ok, vamos 3 meses sin tratamiento para la hipertensión arterial y sugerimos cambios de estilos de vida que definitivamente en el periodo de 3 meses el paciente no va a poder seguir. Tenemos que ser conscientes y proteger a este paciente probablemente con un fármaco antihipertensivo en el caso de la hipertensión arterial. Se los comento a raíz de una pregunta que surgió con el examen anterior. Se lo refiero por ello. Entonces, eh, hay que tener criterio, jóvenes, hay que tener criterio clínico, criterio epidemiológico, criterio relacionado con la interacción médico-paciente y eso es lo que marca la pauta del tratamiento. Si bien es cierto, tenemos la referencia de la guía, por supuesto, pero tenemos que ser conscientes de la realidad del paciente que tenemos al frente. Bien, continuando con el tratamiento farmacológico, entonces, en lugares donde no se disponga de un programa
estructurado, intensivo y validado para los cambios efectivos del estilo de vida, se podría aplazar la monoterapia hasta la siguiente medición de la hemoglobina glicosilada en máximo 3 meses, iniciándola en aquellos pacientes que no logran alcanzar la meta en ese momento o la pierden posteriormente. Esta es una recomendación de consenso. Se debe iniciar monoterapia con metformina mientras que el paciente no esté inestable, obviamente con hiperglicemia extrema, cetosis o pérdida rápida de peso, según grado de recomendación A. La metformina jóvenes es actualmente el gold estándar del tratamiento farmacológico para el diabetes. Tal es así de que se debe utilizar sí o sí, salvo que exista una contraindicación o una intolerancia a la misma. Los principales efectos de la metformina son de tipo gastrointestinales en cuanto a las molestias y se debe administrar en dosis ascendentes, partiendo de 500 en general, hasta llegar al 2000 por día con el fin de mejorar la tolerancia al medicamento. Esto es importante que lo recordemos, dice, hasta llegar a 2000 miligramos por día, o sea, 2 gramos al día. Eh, se los, se los comunico porque van a encontrar muchos pacientes a los que se les indica metformina en dosis menores. Van a encontrar muchos pacientes que lamentablemente no han sido adecuadamente manejados con metformina y vamos a encontrar que están recibiendo dosis de entre 1000 a 1500, cuando los estudios han demostrado de que las dosis efectivas para controlar la diabetes van por encima de los 1500, especialmente a partir de los 2000 miligramos, es con lo que se ha visto los efectos terapéuticos adecuados. Un efecto adverso a vigilar en pacientes que reciben metformina es la deficiencia de vitamina B, que también hay que poderla censar cada ciertos meses. Después, sobre todo de los 6 meses de uso de la metformina. La metformina de liberación extendida, la llamada XR, mejora mucho la tolerancia gastrointestinal. Se evidencia, jóvenes, se evidencia cuando uno utiliza una metformina XR de liberación sostenida, las molestias gastrointestinales, que son las principales por las que el paciente no continúa el tratamiento, se reducen significativamente. Así que hay que tenerlo en cuenta en este tipo de presentaciones, haciendo uso de la farmacología que ya nosotros conocemos relacionada con la absorción y liberación de los medicamentos. En caso de que la metformina no se pueda tolerar o esté contraindicada, se puede iniciar el manejo con otro antidiabético oral. Un inhibidor de la DPP-4 es la mejor alternativa porque no aumenta el peso y tiene poco riesgo de hipoglicemia, según una recomendación B. Entonces, miren que después de la metformina, quien ha ocupado el segundo lugar en sucederlo, por vía oral, por supuesto, vienen a ser los inhibidores de la DPP-4. Estas dosis de los IDPP-4 deben ajustarse cuando la tasa de filtración glomerular es menor a 50 mililitros por minuto, con excepción de la linagliptina, que se elimina por vía biliar, así que podemos utilizarla también en este tipo de pacientes. Los agonistas de la GLP-1, por su parte, son una opción para reemplazar a la metformina también, con una eficacia superior eh, eh, a- y producen pérdida de tolerancia de peso. O pérdida perdón, de peso moderada, tienen un costo más elevado, por supuesto, y un número considerable de pacientes que presentan náusea, vómito, que pueden ceder con el tiempo, se puede hacer tolerancia respecto de las molestias, por supuesto, respecto de los efectos secundarios, y la dosis debe escalarse progresivamente para mejorar la tolerancia. Es una recomendación de consenso. Los agonistas de la GLP-1, por supuesto, tienen una eficacia, como reemplazo de la metformina, tienen una eficacia superior a los antidiabéticos orales, ¿no? Aunque no existe evidencia suficiente para saber si existe una asociación independiente entre el uso de medicamentos que actúan por vía de las incretinas y el riesgo para desarrollar pancreatitis, se recomienda no utilizar los inhibidores de PP4 o agonistas del receptor de GLP-1 en pacientes con antecedentes de pancreatitis, según la recomendación de consenso, ya que estas dos drogas se han visto relacionadas con la aparición de nuevo de pancreatitis. Los inhibidores de glucosa, de los transportadores de glucosa, o sea, de SGLT2,
También van a reducir la hemoglobina glicosilada de forma similar a los otros antidiabéticos por reducción del umbral de la glucosa, de la glucosuria, si solo existe la hiperglicemia, por lo cual no causan hiperglicemia. Así que son bastante seguros y son una nueva alternativa de uso en el tratamiento de la glicemia sanguínea, en el tratamiento de la diabetes, como les había anticipado al inicio de la clase, uno de los órganos que no estaba apareciendo con claridad al momento de referirnos a el, el la regulación de la glucosa corporal eran los riñones y la filtración, y les había dicho que justamente la liberación, la absorción de la glucosa ocurría casi en un 100% a nivel renal. Por lo tanto, si modificamos esta absorción podemos excretar glucosa por la orina y bajar de esta manera la glucosa sanguínea. Así que es una nueva alternativa farmacológica que cada vez está tomando mayor fuerza. Producen también una pérdida de peso y eliminación urinaria de calorías, pero aumentan la frecuencia de infecciones también bacterianas, micóticas, en especial en las mujeres, aunque sinceramente no se evidencia en la práctica un incremento significativo de infecciones urinarias o vaginales en las mujeres o micóticas que están utilizando estos inhibidores de los SGLT2. Por lo tanto, son bastante seguros en la actualidad y son una herramienta valiosa que podemos utilizar también contra la diabetes. En los pacientes con falla renal, las meglitinidas son una opción para reemplazar a la metformina. Su efecto hipoglicemiante es similar a las sulfonilurias y puede también elevar la hipoglicemia con la misma frecuencia a pesar de tener acción más corta. Las tiazolinidionas son una opción para reemplazar a la metformina. Actualmente en varios países solo está disponible la pioglitazona y la rosiglitazona en algunos otros porque debido a que se estudió, como ustedes podrán leer, se estudiaron algunos efectos eh, cardio, cardiotóxicos relacionados con la rosiglitazona. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que existe una seguridad importante respecto a este medicamento en sus efectos cardiotóxicos y que no aumentaría el riesgo cardiovascular básicamente. Reducen la glucemia con mayor lentitud y aumentan el peso por incremento predominantemente subcutáneo de la grasa corporal. Además pueden producir edemas, fracturas distales en mujeres, por lo que deben emplearse con cuidado, ¿no? Cuando la tasa de filtración glomerular está entre 30 y 45, se puede utilizar la metformina en dosis media, ojo, hasta 1000 miligramos, y se debe valorar periódicamente la función renal. Ajá, vamos acercándonos hacia los fármacos que son considerados de última línea. La sulfonilurea es una opción para reemplazar la metformina, aunque poseen el efecto hipoglicemiante más rápido, ¿no? Recordemos que a pesar de que en nuestro país se siguen utilizando como casi como una segunda línea a nivel de los hospitales, las sulfonilureas todavía. Es cierto, porque tienen un buen manejo de la glicemia, o sea, son hipoglicemiantes importantes que podemos tener eh, como una herramienta terapéutica. Sin embargo, el riesgo de hipoglicemia con este tipo de medicamentos es alto, entonces hay que tener mucha precaución cuando nosotros indicamos ese tipo de drogas para tratar la diabetes. Por su parte, la carbosa es una opción para reemplazar la metformina también. Efectividad para reducir la glicemia es clínicamente inferior, obviamente la inmunoterapia, por lo tanto se utiliza combinadas con otras alternativas. Su mecanismo de acción suele producir flatulencia, puede llevar a intolerancia por estas molestias gástricas. Son una opción para llevar a la meta al paciente que ya se encuentra cerca de ella. En un caso, por ejemplo, en el que el paciente esté recibiendo medidas de estilo de vida, se le puede complementar, aunque normalmente se utiliza como complemento incluso y utilizando otras drogas. La metformina se debe suspender cuando se presenta un estado agudo de hipoxia, por ejemplo, cuando se administra un medio de contraste, cuando se requiere una cirugía mayor. Importante tenerlo en consideración. Y la metformina finalmente no debe utilizar en pacientes alcohólicos con insuficiencia hepática o con una tasa de filtración glomerular baja. Respecto de la terapia combinada de la diabetes mellitus de tipo 2, en los pacientes con diabetes recientemente diagnosticada y sus niveles de hemoglobina glicosilada mayor de 8, se recomienda utilizar terapia combinada desde el inicio, ¿de acuerdo? Ya con metformina, obviamente, a la cabeza y combinado con otro antidiabético oral.
Se recomienda que la selección de este segundo antidiabético tenga en cuenta los beneficios, los efectos adversos y costos, según lo que hemos comentado anteriormente, pero además añadiendo el factor de costos también, porque recuerden que cada una de las drogas, para empezar, no todas las drogas se encuentran actualmente en su condición de genéricos todavía, y por lo tanto incrementa significativamente el gasto para el paciente. La meta de la hemoglobina glicosilada se debe alcanzar en los primeros 3 a 6 meses de tratamiento y mantenerse de forma permanente para evitar las complicaciones crónicas de la diabetes. O sea, tenemos poco tiempo para poder alcanzar las metas de la hemoglobina glicosilada. Ahora, ¿cada cuánto tiempo se mide la hemoglobina glicosilada? Pues justamente pasado los 3 meses. Cada 3 meses se mide la hemoglobina glicosilada. Eh, ¿Qué significa esto, jóvenes? De que normalmente cuando diagnosticamos un paciente diabético, dependiendo de los niveles de glucosa, por ejemplo, con una hemoglobina glicosilada mayor de 8, como indicamos acá, como indican las guías justamente, ya utilizamos una terapia combinada normalmente para poder lograr esta meta de reducción de la glicemia, de la reducción de la hemoglobina glicosilada de 3 a 6 meses. Es decir, damos como una dosis de ataque y luego ya regulamos las dosis si es que el paciente se va a quedar con terapia combinada o se va o empieza con monoterapia, estilos de vida, etc. Cuando la hemoglobina glicosilada inicial está al menos un punto porcentual por encima de la meta, es probable que esta no se pueda alcanzar como monoterapia y se debe considerar la posibilidad de iniciar el tratamiento con una terapia combinada. También eso ocurre. Cuando no estamos llegando a la meta con una sola medicación, obviamente se puede añadir otra. Si la meta de hemoglobina glicosilada establecida para el paciente es menor a 7, esta posibilidad debe considerarse cuando la hemoglobina glicosilada está por encima de 8, según la recomendación de consenso. La combinación de metformina con cualquiera de los otros antibióticos orales es igualmente efectiva para tratar la hemoglobina glicosilada hasta 2 puntos porcentuales y por eso es preferible la combinación de metformina con los inhibidores de ADPP4 porque ofrecen mejor balance de riesgo-beneficio, según la recomendación B, que son los que están ahí en segunda línea los inhibidores de IDPP4. Estos deben manejarse en dosis fijas desde el comienzo, pero la metformina ya indicamos que tiene que ir ascendiendo desde 500 miligramos al día hasta 2000 para poder optimizar la tolerancia del medicamento. Ahora, la pregunta sería ¿cuántos días? O sea, ¿cómo es que se da este escalamiento? Yo le doy 500, ¿cuánto? ¿Un día, 2 días, 3 días, una semana? Normalmente cuando se hacen escalamientos medicamentos jóvenes, las dosis se van incrementando en un periodo de entre 3 a 4 días. O sea, cada 3 a 4 días le incremento la dosis, en este caso de metformina, podría pasar de 500 a 1000, de 1000 a 1500 y finalmente llegar a 2000. Una vez definida la dosis de metformina, se debe preferir la combinación fija de metformina con IDP4 en una sola tableta. No la tenemos en presentación actualmente en Perú todavía, según una recomendación de consenso, por supuesto, porque las combinaciones pues, mejoran muchísimo la adherencia terapéutica de los pacientes. Respecto de la insulinoterapia, como parte de la estrategia farmacológica de la diabetes, se recomienda utilizar la insulina basal nocturna en pacientes clínicamente inestables, caracterizados por pérdida severa de peso, síntomas de descompensación persistente o cetonuria en cualquier etapa de la enfermedad. Estos pacientes suelen tener una hemoglobina glicosilada mayor de 9. Esa es una recomendación de consenso. La insulinoterapia puede iniciarse en pacientes con hemoglobina glicosilada fuera de la meta a pesar del tratamiento optimizado con cambio terapéutico, estilo de vida y uno o más antidiabéticos orales. Podría también utilizarse como alternativa la insulina basal. Puede emplear para la insulinización basal se puede emplear también la insulina NPH o análogos de acción prolongada. Estos últimos de acción prolongada dan los mismos beneficios también metabólicos que la insulina NPH con menor riesgo de hipoglucemia severa o nocturna. Es posible que la insulina de Temir se asocie con una menor ganancia de peso en otras insulinas que otras insulinas de acción prolongada. Cualquier insulina basal asociada a fármacos orales se debe iniciar con una sola dosis al día para ir midiendo la tolerancia y la respuesta del paciente. Bueno, ahí les estoy mencionando las dosis iniciales para una insulinización basal. Debe titularse de acuerdo a la glicemia de ayuno. La frecuencia de contacto con el paciente debe ser alta porque obviamente hay un riesgo importante
de hipoglucemia también, debe evitarse la inercia clínica, la transición a la insulinización basal, eh, dado los beneficios, debe ser oportuna. El paciente de entrada, si presenta una hemoglobina glicosilada mayor del 9%, puede instaurarse insulinización basal simultáneamente al cambio terapéutico en el estilo de vida. El empleo combinado con un agonista GLP-1 con insulina glargina resulta en una mejoría leve, se han visto los segundos estudios de control glicémico, sin causar, por supuesto, un aumento de peso. Sus limitantes son de que pues, genera pues, mayor sensaciones de náusea y además tienen un alto costo. No se debe emplear la bomba de infusión continua de insulina para el tratamiento de la diabetes de tipo 2. Entonces ahí tenemos un esquema donde se presentan los diferentes tipos de fármacos con los que actualmente manejamos la diabetes, cada uno actuando en diferentes proporciones, en diferentes sistemas, a nivel de diferentes órganos y sistemas, para poder lograr el control de la glicemia. Aquí está un algoritmo de manejo farmacológico de las personas con diabetes, que también se los estoy dejando para que lo puedan estudiar, que es el que sugiere la guía de la ALAT. Respecto a los estados agudos de hiperglicemia, los pacientes con cetoacidosis diabética hay que manejar los líquidos, manejar los electrolitos. Se aconseja una vía intravenosa como la más apropiada, obviamente, para la administración de la insulina en estos casos. En los adultos con cetoacidosis diabética, la administración de 500 mililitros por hora de solución salina en las primeras 4 horas, luego de 250, las siguientes 4 horas puede ser apropiado para la mayoría de los pacientes. Acuérdense que en la cetoacidosis diabética el manejo de líquidos es sumamente importante. La administración de líquidos en pacientes con síndrome hiperglicémico osmolar debe ser ya individualizada a la condición clínica del paciente y a las comorbilidades presentes, porque estos pacientes manejan elevaciones importantes de la glucosa que deben de ir bajándose de manera progresiva y dependiendo, por supuesto, de las características clínicas del paciente. Para la difusión continua de insulina se recomienda emplear insulina regular, por supuesto. La transición, difusión continua, administración subcutánea, se debe preferir las insulinas análogas, según grado de recomendación A. Acá está un algoritmo también, un esquema terapéutico de cómo se manejan también las crisis de hiperglicemia con la insulina. Finalmente, jóvenes, ¿cómo hacemos el seguimiento de los pacientes con diabetes? Algunas acciones indispensables que muestra la guía con este cuadro, de todas maneras relacionadas con acciones médicas, acciones sobre el estilo de vida y acciones educativas. Dentro de las acciones médicas tenemos que identificar el motivo principal de la consulta de los pacientes, por supuesto, siempre denotando cuáles son las características clínicas y qué cosa es lo que encontramos en el examen físico, por lo que en eso basamos las características clínicas, por eso basamos las características clínicas del paciente en función al daño que puede haber en órganos blancos de la diabetes, en función de las molestias del mismo paciente para tratar de controlarlas y hacer fácil la tolerancia y la adherencia terapéutica. Deben incluirse además una revisión bucal y de pies de todas maneras, revisión de los datos, de los resultados de los exámenes de laboratorio, glucosa, hemoglobina glicosilada, perfil de lípidos, índice de albúmina creatinina, revisión del tratamiento de los hipoglicemiantes, de los hipolipemiantes, los hipertensivos y uso de antiagregantes plaquetarios, suspensión del tabaquismo, si es que fuera el caso. Sobre el estilo de vida, el abordaje de las barreras que impiden el apego, por supuesto, qué cosa es lo que está evitando que el paciente vaya a sus controles, qué cosa es lo que está evitando que el paciente cumpla con la terapéutica, adecuación a la alimentación y la actividad física, reducir el tiempo dedicado al sedentarismo, acciones sobre la salud mental, importantísimo, sobre la salud mental muchas veces, o gran parte de las veces o la mayoría de las veces tenemos que considerar que el paciente con diabetes necesita un apoyo, un sostenimiento desde el punto de vista de su salud mental, debido pues a los cambios importantes que tiene que hacer con su vida relacionados con la enfermedad. La búsqueda intencionada además de la depresión, ansiedad y trastorno de la conducta alimentaria como parte de estas acciones sobre la salud mental, de detección precoz de cualquier cambio significativo que debamos de abordar.
Y además también la parte preventiva. Acciones educativas para evitar las hipoglicemias, por supuesto, cómo utilizar sobre todo su insulina, cómo utilizar los hipoglicemiantes orales. Si estamos utilizando algunos hipoglicemiantes con riesgo como las sulfonilurias, importante que podamos orientar y educar adecuadamente al paciente. Reconocimiento además de los objetivos terapéuticos por parte del paciente, las acciones de escritorio y prevención de complicaciones crónicas. Bien, jóvenes, la diabetes, Mellito, nos vemos en otra oportunidad. Gracias.